Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Coffee Break en el Círculo de Empresarios de Galicia. Esta es la tercera jornada que hacemos y este es un formato que creemos que está funcionando muy bien. Se trata durante media hora de hacer un break, de tomarnos el coffee y de hablar de algún tema que sea en estos momentos actualidad, ¿no? Las jornadas anteriores, uno ha sido el Brexit, el otro ha sido teletrabajo y ahora toca al Bitcoin. Bitcoin que está de moda, pues por todas las variaciones que está teniendo y como una posibilidad de invertir en él, ¿no? Hoy contamos con nosotros con Pablo López, que es responsable de Creative Block y experto en tecnología. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener un experto que nos va a hablar de qué es Bitcoin, de cómo funciona y después pues vamos a hablar de los mercados y de las fluctuaciones que está teniendo como alternativa de inversión. Le paso la palabra a Pablo, que es el experto y que es el que nos va a ilustrar. Como siempre, 20 minutos de charla y después 10 minutos de preguntas, así que os invito a que a través del chat, a través de las preguntas, pues podéis participar y resolver cualquier duda. Pablo, muchas gracias, como siempre, por estar aquí y cuando quieras. Muy bien. Voy a quitar para que se me escuche mejor. Muchísimas gracias por la invitación a poder hablar de esta innovación tecnológica, de esta innovación financiera que está suponiendo Bitcoin. Y además en este formato café, que me viene muy bien porque con toda la volatilidad que ha tenido Bitcoin en el último mes, muchos amigos y algunos clientes me envían WhatsApps, me llaman, me preguntan, oye esto, oye el otro, y así pues tenemos un foro para poder dar un poquito de información. Un poquito de información que quiero ser rotundo y quiero destacar con esto, que no son consejos de inversión. No son consejos de inversión. No recomiendo que nadie se ponga a invertir en algo que desconoce, ¿no? Entonces, lo que voy a hablar aquí es de cómo funciona Bitcoin. Cómo funciona Bitcoin, en este caso, como un activo con el que se está utilizando como activo de inversión, por qué ahora está teniendo tanto furor o por qué ahora se ha vuelto a hablar tanto de esto y poder dar algunas ideas o algunas claves de cómo se va a desarrollar esto en el futuro. Y hablaremos de Bitcoin, hablaremos de otras criptomonedas y hablaremos de todo lo que es esta innovación financiera que supone el término que tenemos de finanzas descentralizadas. Bitcoin como proyecto, como protocolo tecnológico, surge a partir del año 2008, 2009, a raíz de una serie de personas que provienen del ámbito de la seguridad informática, de la criptografía, y que venían investigando en cómo hacer una representación de lo que es el dinero, ¿no? en un formato digital que permitiese circular libremente, ¿no? Que al ser un activo digital, pues pudiésemos tener la facilidad de poder estar moviéndolo entre nosotros sin mayor complejidad. Hablar de dinero digital no es nada nuevo. Ya es algo que en los mercados ya venimos desde hace muchos años utilizando anotaciones contables digitales que tienen su representación en dinero de manera fluida. Quizás la innovación que en este caso supuso Bitcoin fue el que se pudiesen realizar esa transmisión, ¿no? Es decir, el paper en el cual se basa todo esto nos habla de un medio de pago electrónico peer-to-peer, de parte a parte, ¿no? Y a partir de ahí facilitar el acceso a lo que es al movimiento del dinero. El mecanismo de funcionamiento de Bitcoin tiene una parte de entender de algoritmo y de matemáticas, ¿no? Que es, al final, Bitcoin lo que nos viene a decir es que si yo quiero hacerle una transferencia a alguien y quiero certificar y quiero dar validez a esa transferencia, eso tengo que dejarlo registrado de una manera criptográfica que verifique que en ese momento yo soy la persona que tiene esos fondos y esa persona que los va a recibir es la destinataria de esos fondos.
ese algoritmo matemático, esa criptografía que guarda esa información, es la que genera el Bitcoin como moneda. Y esta es una de las primeras confusiones que tenemos, ¿no? Es decir, Bitcoin es un sistema de pagos, medio de pagos, una herramienta de política monetaria. Eso es Bitcoin, y luego está Bitcoin, lo que es la criptomoneda, ¿no? Bitcoin, la criptomoneda, que es la criptomoneda que surge cuando esos algoritmos se cruzan y esos algoritmos se desenvuelven. En su forma de definición, esa moneda se crea o se otorga a aquel o aquella entidad o aquella máquina o aquellos mineros que han resuelto el algoritmo, con lo cual reciben ese incentivo, y con ese incentivo pues estos señores pues empiezan a acumular y a tener los primeros bitcoins y a generar los primeros bitcoins. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que a medida que se empezaron a realizar más complejas las operaciones matemáticas para poder realizar esa criptografía, los equipos para resolver esas operaciones matemáticas se volvieron más complejos. Al volverse más complejos, se necesitaba una mayor capacidad de inversión para poder acceder a esos equipos. Para poder comprar esos equipos, en un momento en el que no todo el mundo aceptaba Bitcoin, como es ahora, que no todo el mundo acepta Bitcoin, es cuando Bitcoin se empieza a cambiar por moneda fiat, por euros, por dólares, y ahí es donde empieza a montarse el lío, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tienes un activo financiero que surge de la nada y que tiene un valor en una moneda regulada, en una moneda real. Entonces, a partir de ahí se empieza a disparar esa volatilidad, ¿no? Porque empiezan a entrar en juego ya no solo un grupo de matemáticos, un grupo de mineros que generan las monedas y que las intercambian entre sí por servicios, sino que empezamos a hablar que hay unas casas de cambio que se llaman exchange, donde cualquier persona puede acceder a comprar una moneda, ¿no? En su definición, Bitcoin está definido como un sistema en el cual hay un número limitado de monedas, pero de repente empieza a haber intercambio de esa moneda por otros valores, por dólares, por euros. Entonces, en el momento que empieza a haber ese intercambio, empezamos a hablar de oferta y de demanda. El propio algoritmo de generación de Bitcoin, a medida que avanza en tiempo, va introduciendo menos monedas en el mercado, con lo cual hay un momento en el cual la demanda empieza a superar a la oferta. Y ahí empiezan a aparecer pues, todas estas fluctuaciones que estamos viviendo ahora en el mercado. Esto es algo que hasta el año 2014 pues, se estaba gestionando y bueno, pues eran una serie de personas que lo tenían ahí bastante controlado. A partir del 2015 surge Ethereum. Ethereum es una tecnología que lo que permite es hacer programaciones sobre ese dinero, inicialmente Bitcoin, y representado a través de su propia moneda, que es el Ether. Y es la otra gran moneda o la otra gran criptomoneda que tenemos en el mercado. Que lo mismo es un proyecto tecnológico, pero que es, digamos, más accesible, más amigable. Estamos hablando del año 2015. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser más accesible y más amigable, ya no necesitas ser un experto en criptografía para generar esos bitcoins nuevos, sino que con conocimientos de programación y con estudio, pues ya empezamos a poder crear monedas nuevas. Y aquí es donde ya se empieza la máxima locura, ¿no? Es decir, de repente ya no es un sistema en el cual hay un papel referenciado que nos dice cómo se generan, cuántas van a ser, unas casas de cambio en las cuales se compran y se venden y por supuesto, mucha gente habla de Bitcoin como algo anónimo y queda todo reflejado, ¿no? Queda todo reflejado de qué usuarios, los usuarios son unos números complejos, pero queda todo reflejado ahí, a que de repente empiezan a aparecer muchísimas monedas. En el momento que empiezan a aparecer muchísimas monedas, que inicialmente esas monedas se emitían para capturar inversión, para poder desarrollar tu proyecto tecnológico,
De repente se ve que esas monedas tú las emites a un valor de 0,05 dólares y de repente, como a la gente le gusta estar en esa nueva onda y con estas nuevas monedas, de repente en 15 días se te dispara a 200 dólares. Y de repente empieza a haber una onda especuladora pura a la hora de empezar a invertir en estas monedas. Todas atraídas por ese crecimiento sostenido que sigue teniendo Bitcoin en el tiempo y que ya viene definido en un papel el cómo va a ser y hasta dónde va a llegar. Entonces empiezan a aparecer el mercado de los exchanges, de las casas de cambio, en las cuales puedes comprar y vender de manera sencilla. Empiezan a aparecer toda una serie de nuevas criptomonedas que te permiten vincularlas a otras criptomonedas y hacer swaps, intercambios entre ellas. Y de repente se empieza a generar un ecosistema financiero que es el que tenemos ahora, que es el que vivimos ahora, ¿no? Que es lo que le llamamos las DeFi o las finanzas descentralizadas. Como hablamos de innovación, ¿no? de innovación financiera, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos aportan herramientas como Bitcoin o herramientas como Ethereum a todo este ecosistema financiero. Bueno, pues lo que ayuda es a facilitar, a agilizar las operaciones, a hacer operaciones más seguras. Yo cuando empecé con esto en el año 2014 estaba en Latinoamérica y allí pues había un claro ejemplo de lo que era la ausencia o la falta de bancarización de muchas personas, con lo cual aquí lo que tenías es que cualquier persona que tuviese un smartphone podía abrirse su cuenta y con esa cuenta poder empezar a hacer intercambios, ¿no? Poder empezar a hacer compras y poder empezar a hacer ventas. Cuando venía aquí a Europa, de esos viajes de la época que estuve viviendo allí, claro, aquí veía que ese mismo activo, en vez de utilizarse para generar liquidez en el mercado o en vez de utilizarse para ese carácter de bancarización, aquí se está actuando puramente por especulación, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la situación un poco que hemos vivido en estos últimos meses, ¿no? En el cual la oferta y la demanda no están acompasadas, hay mucha gente, pequeños inversores con pequeñas cantidades queriendo meterse por su facilidad, por su atractivo, porque es un momento en el que la situación económica pues también nos puede ayudar a decir, oye, vamos a buscar un valor refugio que se habla o vamos a probar con esto que nos puede dar pues mayor tranquilidad. Pero también se empiezan a meter aquellos que directamente lo que van a buscar es una herramienta más de trading, de un trading muy agresivo, en el cual lo que están buscando pues son esas volatilidades que se generan, intentar aprovecharse de ellas. Tanto comprando en el corto cuando está bajando para buscar la subida rápida, como también comprando en momentos muy incipientes esperando pues esa subida. Para que ocurra esto o para que alguien pueda un poco entender cómo va esto, aquí al final lo que se ha hecho ha sido, muchas veces lo comparo con una casa de apuestas, ¿no? Es decir, aquí al final es una casa de apuestas, ahí salen un montón de monedas asociadas a proyectos. La mayoría de la gente que invierte no se para a leer ni siquiera en qué consisten los proyectos y lo que les hace gracia o lo que les gusta es pues subir, bajar, meto ahora, saco ahora, pongo esta cantidad y como alguien me ha dicho que va a ocurrir algo y me da confianza, pues pongo ese dinero ahí. Entonces, bueno, en ese sistema, en ese momento de mercados, nos ponemos en diciembre del 2020. Bueno, primero, como toda la economía, ¿no? Porque al final ya son 10 años de Bitcoin y esto lo que nos lleva también es a identificar que ya hay correlaciones entre Bitcoin con lo que ocurre en la economía global, ¿no? Y obviamente en el mes de marzo bajó la economía y cayó todo. De hecho, llegamos a pensar que todo esto ya se había acabado, el Bitcoin. Pero resistió. Y no solo resistió, sino que el hecho de resistir le dio confianza a esos inversores y a mediados del 2020 surgieron dos fenómenos interesantes a tener en cuenta. Dejando ya lo matemático aparte, lo que empezamos a visualizar es, Bitcoin empieza a ser atractivo para inversor institucional, es decir, grandes corporaciones empiezan a ver, oye, que igual en estos momentos que se está emitiendo tanta deuda desde los bancos centrales, los países, una inflación, concho,
si este sistema tiene una cantidad limitada de dinero, quizás sea deflacionario. Con lo cual, ¿por qué no ponemos parte de nuestros depósitos? Ya no hablamos de inversión, de inversión como tal, sino de nuestros depósitos. Y de repente nos empezamos a encontrar con macroentidades como son MicroStrategy, BlackRock, que empiezan a depositar fondos de sus propios activos en Bitcoin. Y eso empieza a generar, bueno, pues un efecto llamada, ¿no? En estas empresas tecnológicas, como en cualquier empresa, si ves a tu vecino hacer algo, dices, uy, si lo hace él, a ver si yo me quedo fuera, ¿no? Es lo que le llamamos aquí en esto el FOMO, ¿no? El Fear of Moving Out. Y empezamos a ver también cómo en esa parte que le llamamos el DeFi o el DeFi, empiezan a surgir muchos tokens, muchas monedas asociadas a nuevos productos financieros, ¿no? Y el hecho de que se esté generando un mercado bastante interesante en el cual tú puedes hacer tus propias operaciones financieras, puedes obtener liquidez, bueno, pues atrajo a mucha gente y sobre todo atrajo a programadores. Entonces, de repente, esto se convirtió pues, en una locura, ¿no? Aquellos antiguos, vamos a llamarle técnicos que diseñaban productos financieros, de repente ahora son chavales de 20 años, de no sé dónde, que los tíos pues, te generan ahí un smart contract para un producto financiero y hay gente que está poniendo dinero ahí. Y vivimos un verano muy loco con todos esos tokens. En septiembre, octubre se tranquiliza un poquito más la cosa y en noviembre, diciembre, pues bueno, pues ese efecto de los inversores institucionales acompañado de que los bancos centrales empiezan a hablar ya más en serio de lo que sería una moneda digital o una digital currency del Banco Central. Empieza a hablar también que la regulación dice, oye, vamos a dejar de pelearnos y vamos a tratar de encontrar nuestro hueco. Vosotros no podéis ir por libre, nosotros tampoco podemos prohibiros hacer esto porque al final la economía está pidiendo este cambio y hoy en día podemos estar hablando de que las posturas se están acercando mucho y podemos estar hablando de poder empezar a desarrollar ya proyectos casi sin tener la sensación de que lo tienes que hacer en clandestino, ¿no? De hecho, ahora mismo en estos momentos tenemos abierta una llamada para presentar proyectos a un concepto que se llama Sandbox FinTech, Sandbox financiero, en el cual pues, se da cabida a que, oye, muéstranos tu proyecto, dime con quién lo quieres probar, dime con quién lo quieres hacer. Ojo, pon también una póliza de seguro o un aval que certifique que sois capaces de hacer esto y vamos a hacerlo con nuestra complicidad. Vamos a verlo con esta complicidad. Entonces, aquí estamos viendo los factores que han determinado que esta fiebre del Bitcoin en el mes de enero, bueno, pues la noche de Reyes, el regalo de Reyes de algunos, pues no fue lo que te pusieron debajo del árbol, ¿no? Es decir, si en el mes de noviembre estabas comprando un Bitcoin a $20.000, de repente el 7-8 de enero se pone a $42.000, $43.000. Y aquellos que llevan desde el 2014, 2015, que los tienen ahí, que los utilizan, que tal, de repente dicen, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y bueno, pues ha sido un hecho, ¿no? Y de repente, pues bueno, tuvimos ahí esa serie de mediática, en prensa, televisión, radio, el Bitcoin, hablan de sus cosas, normalmente se habla de sus cosas donde no aporta valor, pero también se empieza a ver que dices, oye, es que tal empresa reconoce abiertamente que tiene Bitcoin, oye, es que tal empresa reconoce públicamente que ha invertido en empresas de Bitcoin. Oye, es que tal empresa reconoce que opera con tal y tiene parte de sus fondos apalancados en, y de repente la regulación, y de repente pues dices, oye, pues parece que esto ya va en serio. Pero oye, a día de hoy está 23.000. Es decir, aquí estás con unas variaciones que de repente, pues bueno, te acuestas con $10.000 más y te levantas al día siguiente con 10.000 menos. Y no de los 10.000 que habías ganado, sino que has perdido solo 10.000 y otros 10.000. Entonces, es una volatilidad muy grande que está afectada ahora mismo por esa situación o ese desajuste de oferta-demanda.
Está afectado también porque hay grandes tenedores de Bitcoin que los mueven y de criptomoneda que las mueven y con eso afectan, influyen en el mercado. Es decir, ahora mismo, aunque los puristas queramos seguir fijándonos en la tecnología y en el proyecto y el valor de la tecnología, ahora mismo nos estamos rigiendo ya por unas normas de mercado, ¿no? unas normas claras de mercado, en el cual una compañía pueda empezar a acumular bitcoins, pues eso puede ya afectar. Y como la recompensa inicial que se daba por acá, el cálculo de aquellos algoritmos y demás, esa recompensa ya no compensa tanto, la gente prefiere meterse en mercados y empezar a especular con ello, ¿no? Por eso el gran riesgo que supone el meterse con Bitcoin como activo de inversión. Si te gusta la tecnología y quieres estar con la tecnología y quieres probarlo y quieres crear productos financieros y quieres intercambiar y quieres crear esos mercados, es una herramienta perfecta. Es una herramienta perfecta. De hecho, de aquí a unos años veremos en el que, sin llamarle Bitcoin, todos estaremos trabajando sobre estos protocolos financieros, porque al final lo que se ha creado, y ahí ha sido principalmente Ethereum, lo que se ha creado es la nueva plataforma tecnológica para el diseño de los nuevos productos financieros y de las nuevas necesidades, ¿no? Entonces, hay esas relaciones y esas interoperabilidades. Pero insisto, mucho cuidado porque no es la primera persona que se emociona viendo algo, que alguien le ha dicho que, mete ahí un dinero y de repente cuando se da cuenta el dinero ya no está. Y no solo ya no está, sino que en el momento que cambias otra vez de Bitcoin a euro, hay que tributar. Hay que pagar impuestos. Tú has tenido unos rendimientos de capital, hay que pagar impuestos. Y mucha gente, cuando se mete en esto, es como, qué bien, hago dinero. No. Aquí vamos por el libro. Y si vamos por el libro, tú puedes tener una actividad profesional asociada con criptomonedas, tú puedes tener unas inversiones en criptomonedas que si te generan rendimientos a 31 del 12 a fin de año, que es la fecha de cierre, tú tienes que declararlas por ese valor. Con la alta volatilidad que tiene esto, fue lo que ocurrió en el 2017, y en el 2017 fue al contrario que ahora. En el 2017 subió durante noviembre y diciembre muchísimo, cerró el año con ese precio y en enero cayó en picado. La gente se quedó con el cambio valor inferior a cuando había entrado, pero declarando a fecha de 31 del 12. Y muchos se llevaron una sorpresa desagradable. Entonces, mucho sentidiño cuando vendemos esto. Aquí hay que juntarse con un tecnólogo, con un fiscalista y sobre todo, que, o sea, eso sí que es el único consejo de inversión que me puedo permitir dar, solo invierte aquello que no te importaría perder. Es decir, al final en estos mercados o lo tienes muy claro y estás muy bien asesorado o si no, bueno, pues empieza a jugar con unas cantidades así. Muy bien, Pablo, la verdad es que ha sido muy ilustrativo y me ha gustado mucho. Ahora vienen las dudas o las preguntas que nos van haciendo tanto en directo desde el chat como algunas de las que ya tenemos. Alguno preguntaba qué es Ethereum. Ethereum, sí. Ethereum es una plataforma para desarrollo de tecnología blockchain. Surge en el año 2014, fue la primera presentación, y en el 2015, digamos, que vino a la luz. Ethereum es, vamos a hacer comparaciones odiosas, pero que así la gente lo pueda ver muy, muy claro. Así como vamos a decir, como todos podemos estar familiarizados con lo que pueda ser un SAP, ¿no? Y un SAP te permite crear diferentes aplicaciones y funcionalidades. Ethereum es esa capa de tecnología sobre la cual se pueden realizar lo que llamamos los smart contracts, ¿no? Los smart contracts, ¿qué son? Bueno, pues son órdenes condicionadas a un programa informático en el cual tú puedes ir proponiendo diferentes acciones y que sucedan de manera correcta. Y para que eso funcione,
tiene también su parte de criptografía, que genera esos algoritmos, que hay que calcularlos y que genera esa propia moneda que es el Ether. Además de tener esa facilidad para poder desarrollar esos smart contracts, tiene la facilidad también para que algunos de esos smart contracts representen nuevos tokens, nuevas monedas, ¿no? Con lo cual es la plataforma, ahora ya estamos viendo otras, pero es la plataforma sobre la que se generan prácticamente el 90% del resto de las criptomonedas. Bien, Marcelino Otero nos hace una pregunta, bueno, una reflexión, y la conclusión es, o por lo menos lo que yo interpreto de su pregunta, la especulación peligrosa, muy peligrosa. Es muy peligrosa. O podríamos llegar a ver que el Bitcoin vuelva otra vez a valer el valor por el que empezó. Sí, es una de las posibilidades que tenemos encima de la mesa. Bueno, empezó en cero. 5 céntimos, ¿no? Empezó en cero. Los primeros años estuvo moviendo en torno a los 10, pronto subió a los 100 y en el año 2014, 2015, si no recuerdo mal, antes está 450.000. Cuando ya superó esa barrera de 1.000 ya fue cuando empezó a subir. ¿Podría llegar a darse? Sí. Y de hecho, es una de las posibles o uno de los posibles escenarios. Ahora mismo estamos en un escenario en el cual muchos analistas dicen que cerraremos el año con un Bitcoin por 100.000. Esa es la siguiente pregunta que tenéis. Esa es la siguiente que tenéis. Nos hace también otra persona, dice, ¿podrá llegar a 100.000? Puede llegar, sí. Es que ahora mismo estamos en una situación en la cual puede llegar a 100.000 porque se están dando las situaciones en el mercado, hay liquidez en el mercado, real inflación, utilización como valor refugio, grandes inversores metidos, y esa misma situación lo que puede permitir es que, al haber grandes inversores corporativos, la acumulación de Bitcoin quede reflejada ahí, con lo cual no haya oferta nueva de Bitcoin. Oferta nueva de Bitcoin, recordemos que es o bien por esos cálculos matemáticos que se hagan que ahora el incentivo es muy bajo, o bien por esa acumulación que deciden pues, jugar con el precio del mercado. Y otra pregunta es, bueno, si realmente en el origen es que no existe una regulación nada más que la inicialmente fijada, el mercado, un mercado que no tenga ningún tipo de regulación, también es peligroso. Qué duda cabe. Por eso hay gente que utiliza Bitcoin para cosas malas. Bien, pero está claro. Es decir, al final, hasta los más anarquistas reconocemos que en algún momento tiene que haber algún tipo de organización, ¿no? Y en el caso de que alguien decida traspasar esa frontera de creamos una moneda, la dotamos de un valor, intercambiamos entre nosotros, pero ahora me voy a aprovechar de los mercados especulativos y demás, pues, oye, en el momento que sales de ahí tienes que tener esa regulación, ¿no? Pero eso va contra el propio espíritu de cómo empezaron las criptomonedas. A ver, las criptomonedas surgieron como una herramienta de defensa, ¿no?, ante pues un control que se estaba haciendo sobre el mercado financiero, más que sobre el mercado financiero, con las políticas monetarias, ¿no? Sobre todo, no se metía tanto con los bancos, aunque mucha gente se empeña en que Bitcoin va contra los bancos, ni mucho menos, si no, no estaríamos aquí hablando, sino que va más contra las políticas financieras en las cuales un banco central tiene la capacidad de decidir, emitir, imprimir moneda que genera una deuda soberana que luego es directamente repercutida sobre los ciudadanos. Pero si ahora acabamos o digamos la manera es que una autoridad, ya sea la que sea, en el fondo esté regulando la inversión, en cierto modo es demandar aquello para lo que se creó. Lo contrario, ¿no? Claro, a ver, te puedes seguir y vamos a seguir moviéndonos libres, pero sí que en el momento que tengamos que tocar con la economía real, vamos a llamarla así, separando la economía Bitcoin de la economía real, el momento que se crucen, ahí tiene que haber algún tipo de
de acuerdo, ¿no? Algún tipo de esa fricción tiene que haber algún tipo de acuerdo. Y ahí es donde tienes que entender que el momento que te salgas de aquí y quieras volver al otro lado, ahí tienes que aceptar una regulación, ¿no? Bitcoin se autorregula a sí mismo. La propia tecnología permite regular a sí mismo hasta que se hizo ese cambio al otro mundo, ¿no? Digamos que en Bitcoin tenemos, o Bitcoin está diseñado para ser o blanco o negro, ¿no? Es 1-0. Entonces, en el momento que alguien quiere pasar para el otro lado, es como, oye, aquí hay alguien que te va a pedir. En Bitcoin nadie te va a pedir explicación de por qué estás moviendo este dinero para aquí o este dinero para allá. Pero en el momento que lo quieres cambiar a euros, alguien te va a pedir cuentas. Entonces es responsabilidad tuya, si te pasas a cambiarlo a euros, el que te van a pedir a venir con todas. Y hay que ir a por todas. Si te quedas dentro del ecosistema Bitcoin o dentro del ecosistema de la criptomoneda, pues es que además la utilización de las criptomonedas está precisamente para que los protocolos sigan funcionando. Y a veces nos extrañamos cuando alguien te dice, oye, pero ¿cómo te estás gastando el Bitcoin para dárselo a esas máquinas para que calculen o tal? Y dice, bueno, porque así sigue funcionando. Hay otros que no lo entienden, que dicen, pero si eso ahora vale, dices tú, ya, pues que yo no miro para ese otro valor, ¿no? Yo miro para el valor que tiene dentro de la tecnología y dentro de la facilidad que me permite a mí viajar por todo el mundo y poder estar pagando todo lo que necesite sin necesidad de tener que estar cambiando de moneda, asumiendo costes que no debo. Esa es la pureza que mantiene. Pero en el momento que quieras jugar a la especulación, como dice Marcelino, una, regulación y dos, prudencia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias también a las preguntas, a David, a Cristina, a Marcelino, a David, que han colaborado con sus preguntas. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante y me quedo con una reflexión, que cuidadín y que prudencia por encima de todo. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y nada más, gracias al Círculo. En nombre de Abanca, la verdad es que creo que ha sido una jornada muy interesante y muy productiva. Y volveremos muy pronto con otro Coffee Break, con este mismo formato y de algún tema pues, que esté de plena actualidad. Gracias al Círculo y gracias a todos por estar ahí. Pablo, muchas gracias. Sí, pues agradeceros a Abanca que oye, pues nos dejáis este espacio para aquellas personas que nos gusta la innovación tecnológica, pues poder comentar cómo la tecnología, pues en ese cross sectorial que es la tecnología blockchain, que es la que subyace en todo esto, pues en el ámbito financiero pues están ocurriendo muchas cuestiones. Ahora mismo pues hay esa oportunidad abierta para en relación con los actores ya existentes. Esto no se trata de ir por libre, sino que podamos intercambiar experiencias y crear proyectos nuevos. Que aquellos que deseéis iniciaros en el mundo de las criptomonedas, hay primero hay que formarse, hay que saber cómo funcionan. Podéis ir a múltiples plataformas que hay. Aquí sí que os puedo recomendar una que se llama Bitcoin, de Álvaro, que tiene unos contenidos muy sencillitos. Si queréis subir el nivel, os podéis ir a un Bit2Me, que ya pues empezamos a ver cuestiones más concretas, más complejas, Tutelus, por supuesto. Hay proyectos que ya están funcionando, entonces primero fórmate, mira a ver cómo funciona, empieza con una cantidad muy pequeñita de esas que no te importe perder, como si son 50, como si son 100 euros, juega, mira a ver cómo funciona, pero sobre todo entiéndelo. Y aquellos que se dedican al trading y a la pura especulación, pues bueno, que Hacienda os salude amigablemente a todos, a los que jugáis con toda esa inversión y que los que se dedican a eso pues son los que están rompiendo un poco el espíritu ese inicial de Bitcoin y de las criptomonedas. Gracias, Pablo, y gracias a todos.